Como padres de familia, cuidamos muchos aspectos del desarrollo de nuestras hijas e hijos. Su alimentación, la educación escolar, la salud, evitamos maltratarlos, etc. Ciertamente nuestras preocupaciones como padres de familia abarcan esos aspectos y muchos más. Pero, ¿qué hacemos frente a la educación sexual de nuestras hijas e hijos? ¿Cómo respondemos a las manifestaciones e inquietudes que tienen? ¿De qué manera los orientamos? Yo creo que es orientarlos sobre la sexualidad, ¿no? Que es algo normal. Tengo un hijo que es de 6, 7 años y ya se pregunta sobre sexualidad. Por ejemplo, sobre la masturbación. Me ha preguntado, es muy pequeño, que si es bueno masturbarse o malo. Y yo le he explicado que es algo lógico en nuestro cuerpo y que no es malo, ¿no? Que siempre y cuando tenga una medida, o sea, un tiempo, ¿no? Nada más, que no sea siempre lo mismo, ¿no? ¿Le sorprendió que siendo tan niño, porque son 6 años, 7, le pregunte estas cosas? No, porque he escuchado a sus compañeros más pequeños de primero o segundo año. Por ejemplo, apenas escuché a un niño de primer año que platicaba con otro niño y le decía que quería tener relaciones sexuales con su novia, y de 6 años se me hace sorprendente, ¿no? Entonces no se me hace ilógico lo que me pregunta mi hijo. Lo más valioso en la formación sexual de nuestros hijos debe ser el profundo cambio de actitud frente al hecho sexual que, por desgracia, en nuestra cultura ha sido rodeado tradicionalmente de mitos y tabúes que han impedido la expresión sana del erotismo. Las consecuencias muchas veces son frustrantes y en ocasiones francamente dramáticas para quienes fueron víctimas de esa visión distorsionada y reducida de la sexualidad. Pero, como padres de familia, sabemos cuál es la repercusión que tiene esta problemática en nuestros hijos. De esto y mucho más hablaremos en este su programa, Sí para nuestros hijos. Pero antes quiero presentarles a nuestros invitados, a quienes le agradecemos su presencia. Ellos son la maestra María Isaura Prieto López, especialista en sexología educativa del Instituto Mexicano de Sexología. Licenciada Gema Ortiz Martínez, sexóloga, terapeuta gestal de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, Asociación Civil. También el licenciado Francisco Fernández Romero, él es sexólogo, coordinador del Departamento de Capacitación del Instituto Mexicano de Investigación en Familia y Población. Nuevamente, gracias por compartir sus conocimientos con nosotros y con los padres de familia que están listos para recibir este tema. Empezaríamos preguntando, licenciado Francisco, en cuanto nace un niño, inmediatamente empieza a buscar cosas y se los lleva a la boca. ¿Qué relación tiene esto con la sexualidad del niño? Bueno, yo creo que hay que recordar que tenemos muchas vías para conocer el mundo, ¿no? Los ojos, las manos, los oídos. Y una vía que tenemos todos los seres humanos para conocer el mundo es nuestra boca. Especialmente para un niño, y en algunas edades muy tempranas, la boca es una forma de conocer el mundo, es un medio para conocer lo que le rodea. Ahora es posible que esta exploración a través de su boca en algunas ocasiones sea también muy placentera, ¿no? Recordemos que todo nuestro cuerpo es susceptible de tener placer. Y la boca es una parte del cuerpo en que es muy fácil recibir placer. Entonces, es muy frecuente que un niño, aún muy pequeñito, a través de llevarse cosas a la boca, chupar, succionar, lamer, sea placentero este hecho, que lo busque más, si es placentero. Quizá un placer diferente o en un contexto diferente al que podemos hablar en el adulto, pero sí placentero, ¿no? Y disfrutable para un niño, aunque sea muy, muy pequeño. El hecho también, entonces, esto me hace reflexionar un poco a la cuestión de amamantar. Él lleva su boquita al pezón y eso también de alguna manera hace que tenga contacto directo con la madre y además ejercita un poco también su sexualidad a través de este hecho tan cotidiano. Sí, pensamos además que sexualidad también incluye lo afectivo, ¿no? La calidez, el calor, el amor que se puede transmitir
en este hecho del amamantamiento, por supuesto. Bien, muchas gracias. Ahora nos iríamos un poco, maestra Isaura, a la cuestión de los juegos de autoexploración. Bueno, claro, tendríamos que explicar qué son los juegos de autoexploración y a qué nos llevan estos juegos. Bueno, los juegos de autoexploración en los niños y en las niñas comienzan desde, bueno, prácticamente desde que el niño nace, ¿no? El niño empieza a reconocerse primero la manita, después el pie, y bueno, los papás ante eso ustedes se emocionan, dicen que bueno, se está reconociendo, y que de repente le quitamos el pañal y el niño toca órganos sexuales, y en ese momento el impacto es, pues para ustedes como adultos, ¿no? O sea, nos mueve que el niño toque órganos sexuales. Y bueno, en ese momento cuando el niño toca órganos sexuales, hay muchas actitudes por parte de los adultos, como decirle, distraerlo, ¿no? Eso es común, quitarle la mano, decirle eso no se toca, y finalmente yo creo que ahí tendríamos que ver que, bueno, es parte del reconocimiento de su propio cuerpo. Y más adelante el niño ya focaliza la atención a tocar órganos sexuales, a los 2 años ya puede controlar el movimiento perfectamente bien. Y bueno, se sigue centrando esa atención porque además es como una parte del cuerpo que nos ha sido negada para descubrirla, ¿no? Ante esto, ¿qué actitudes debemos asumir como padres de familia? Bueno, yo creo la empatía y la comunicación son muy importantes, ¿no? Ustedes como padres de familia, si recuerdan, casi todos hemos tenido algún tipo de juego erótico, solitos, autoerótico o compartido con mi primo, con mi vecino, con mi hermana menor, con mi hermano mayor, ¿no? Entonces, eso nos ubica muy bien en cómo lo percibí yo de niño, porque no es lo mismo que un niño de 3 años le levante la falda a una niña, a un jovencito de 25 se lo levante a otra, las sensaciones no son la misma, ¿no? Entonces hay que fomentar la comunicación. Los momentos en que encontramos a los niños en el closet, abajo de la cama, escondidos, son perfectos para hablar de lo bonito que siente nuestro cuerpo, de quién nos puede tocar, de quién no nos puede tocar. Porque si nuestra respuesta es la típica, un poquito más bonita que la que dijo la maestra, es un grito, es un regaño, es un eres un perverso, es un vamos a separar a los primos, todo ese tipo de actitudes, lo que nos genera es que la próxima vez que nuestro niño tenga un juego con otro niño, incluyendo si es un niño mayor, incluyendo si es un adulto, nuestro niño ya no nos va a decir qué pasa, ¿no? Entonces es un buen momento para iniciar una comunicación respecto a algunos aspectos de la sexualidad. Esto nos hace reflexionar también un poco y caeríamos a hablar algo acerca de los mitos y realidades en relación a esto de los juegos en la educación infantil. ¿Cuáles serían los mitos y realidades? Pues considero que aquí los mitos y las realidades serían precisamente el que a los niños se les niegue. De antemano pensamos como adultos, como padres, que los niños no son seres sexuales, por ejemplo. Y obviamente son seres sexuales, su sexualidad la tienen desde antes incluso de nacer. Y bueno, esa parte de integración de su sexualidad sería importante desde cómo nosotros con ellos nos comunicamos. La comunicación a veces, la no verbal es impactante y es mucho más importante que lo cuidemos en ese aspecto. Y por ejemplo lo que decía la licenciada Gema, ¿sí? Es importante que de antemano eduquemos, aprovechemos cada instante para educar en sexualidad. Y yo aquí sí me gustaría marcar algo importante. La connotación de un juego autoerótico, de un juego sexual en los niños, de una autoexploración, tiene un marco totalmente distinto al marco que tiene el adulto, ¿sí? Yo, por ejemplo, les podría decir que un niño de edad preescolar, si nos situamos, le dice a su maestra, maestra, ¿me da permiso de ir al baño? Y el niño no va pensando, voy a llegar al baño, me voy a bajar el cierre, voy a llegar, voy a sacarme el pene, me lo voy a tocar, voy a pensar en Salma Hayek y voy a decir qué bueno. No, el niño preescolar no. El niño preescolar efectivamente pide permiso para ir al baño, se va caminando, salta por los charquitos, va y se moja con el agua, llega al baño, se baja el cierre, toca su pene y puede sentir a lo mejor un tocamiento placentero, se lo sigue tocando, le resulta placentero, termina, se sube su cierre, regresa tranquilamente saltando charquitos y la percepción del adulto no está en ese momento ahí, ¿no? Sería importante marcar que este tocamiento y una respuesta que puede tener el niño es real, pero no tiene nada que ver con la parte subjetiva de cómo lo perciben ustedes, los padres o los adultos en general. Bien, bien. Llegaríamos al momento de hablar en relación a la desnudez. ¿Qué tan conveniente es enseñarle a nuestros hijos
que de inmediato que están frente a otra persona se cubran su cuerpo? Creo que es importante en la medida en que vivimos en una sociedad para la que el cubrirse es importante. Pero creo que sería también muy importante junto con esto que los papás que nos escuchan puedan sí enseñar a los hijos a cubrirse sin que esto tenga que ser una educación contra el cuerpo. Creo que se puede hablar de que el cuerpo es hermoso, de que el cuerpo es parte de nosotros, de que el cuerpo somos nosotros, de que no hay partes prohibidas o sucias o malas, ¿no? Pero que sí, finalmente en la sociedad en la que vivimos, ¿no?, se requiere estar cubiertos. Creo que más que hablar de qué partes se pueden cubrir o no, habría que hablar de que, si bien la desnudez no es mala, es importante los cuándos y los dóndes, ¿no? Quizá en casa, estando con papá y la mamá, podemos hacerlo y disfrutarlo y estar muy a gusto. Pero habrá espacios y lugares en los que esto no va a ser aceptado por otros, ¿no? Entonces, bueno, junto con enseñar que el cuerpo es algo natural y bueno, quizá habrá que enseñar cuándo y dónde puede mostrarse. Y cuando se está enseñando cuándo y dónde debe mostrarse, con esto también estaríamos de alguna manera enseñándole a nuestros hijos la forma de prevenir un posible abuso, maestra Isaura. Claro, sería determinante, porque el hecho de que el niño sepa en qué lugares sí puede mostrar su cuerpo, incluso en esa parte del respeto por otras familias, ¿no? Porque a lo mejor en mi familia sí se usa que se muestre el cuerpo y que nos bañemos juntos incluso, y a lo mejor hay familias en que no. Y si yo llego de visita a una casa en la que no se acostumbra, yo tendría que respetar también las costumbres de esa casa, ¿no? Y también saber que si hay lugares para mostrar el cuerpo, también hay partes del cuerpo que son íntimas y privadas y que de alguna manera tenemos que educar en esa intimidad. Y educar en intimidad significaría que el niño entendiera que sí hay lugares, incluso para tocarse, porque tampoco podemos llegar y tocarnos órganos sexuales enfrente del patio, ¿no? Ni puedo yo llegar a tocarme órganos sexuales enfrente de ustedes, porque finalmente es una actitud que no resultaría ni respetuosa de mi parte, ni respetuosa de muchos. Y los niños tienen que aprender esa parte del respeto también. Y quién sí y quién no puede tocar su cuerpo. Bien. Entonces, aquí estamos viendo cómo los padres de familia podemos intervenir en moldear la conducta de la sexualidad de nuestros hijos. Pero, ¿qué otros ejemplos podríamos dar, licenciada Gema? Mira, podemos juntar nuestras conductas como padres hacia los niños como en dos grandes rubros, ¿no? Lo que es la aceptación y el rechazo. Somos excelentes para moldear, para decirle al niño, si tú haces esto y esto y esto, yo te acepto, yo te quiero. Y si tú no lo haces, no eres como muy bien aceptado aquí. Y aguas con eso, ¿no? Porque una cosa es poner una sanción, un límite, lo cual es adecuado, y otra cosa es decir, si tú haces eso, yo no te quiero. Yo no creo que lo deje de querer porque hace eso, pero el niño sí cree lo que usted le dice. Entonces es importante. Otra forma, nosotros moldeamos la sexualidad de nuestros hijos en todos los momentos. Y no hay padres que no sean educadores sexuales. Cuando no hablas, estás educando. Cuando te tapas porque sales del baño, estás educando. Si dejas las puertas abiertas y no creas intimidad en la casa y todo mundo sabe lo de todo mundo y tocas de más el cuerpo de tu hijo también y lo vistes a tu modo y le inculcas lo que es un hombre, lo que es una mujer, o te la pasas hablando todo el día mal de tu marido, o si llega tu esposo y te da un beso, o si todas esas actitudes moldean la sexualidad de los niños. Porque bueno, hay que tener bien claro, sexualidad no es erotismo. Sexualidad incluye vínculos, incluye género, incluye identidad, incluye reproductividad. Entonces, cada cosa que hacemos y que no hacemos implica una educación en sexualidad. Entonces llega un momento en que el adulto dice, bueno, es que yo entiendo que yo debería sentir placer, ¿no? Como ustedes. A lo mejor algunas mujeres, hombre, yo estoy con mi pareja, yo debería sentir placer, está bien, estoy casada, X y X, pero me siento mal, me siento culpable. Viene de cómo yo hice sentir a mi hijo rechazado, no rechazado, aceptado o valorado en su cuerpo. Ya. Tú acabas de hablar acerca de unas características como es el vínculo, el género, pero ¿qué es esto? Ok.
La sexualidad, bajo algunos conceptos, específicamente esta es la teoría de los solones, se divide, ¿no? Erotismo sería nuestra capacidad de sentir placer y todos los procesos relacionados con el deseo, con la excitación y con el orgasmo. Eso podría ser el erotismo. Y cómo yo vivo, siento y pienso sobre mi erotismo. Vínculos es mi capacidad de relacionarme con los demás, tanto mi capacidad de amar como mi capacidad de odiar. Reproductividad implica mis sentimientos hacia ser hijo, hacia ser padre. No necesariamente tengo que ser un hijo, no tener hijos, ¿no? El niño dice, yo no me voy a casar, porque las mujeres salen muy caras. Eso nos habla de vínculos y de reproductividad. Y el género es lo que yo pienso y siento con respecto a mí, cómo me siento con respecto a mí. Entonces, sí es bien importante, porque también por eso a veces se nos hace más difícil hablar de sexualidad, porque pensamos que es puro erotismo, pero no, realmente lo abarcamos en tantas cosas. Y por ejemplo el género, si el género está mal, el erotismo va a estar tan mal, que mira, no importa si le golpeaste o no le golpeaste porque se tocó el pene, ¿sí? Importa toda la sexualidad en general. Bien, muchas gracias por esta explicación. También hablaste acerca de las actitudes que como padres de familia debemos asumir para que ellos tengan una buena educación sexual. Pero seguramente sucede en muchas casas, seguramente en las casas de ustedes, en relación a que a veces sin querer asumimos actitudes que van a deformar esta sexualidad. ¿Cuáles serían unos ejemplos? Creo que una actitud básica es la actitud de ignorar la sexualidad de los niños, ¿no? Y que es muy común. De pronto pensar que porque son niños, esta parte de la vida no existe, ¿no? Cuando ignoramos la sexualidad de los niños, bueno, es una actitud que va a repercutir en muchas otras, ¿no? Simplemente por no tomarla en cuenta. La actitud de rechazo, ¿no? Que puede tener que ver mucho con nuestra angustia. Yo estoy seguro que muchos de los papás que nos ven, ante algunas situaciones, nos provocan ansiedad, ¿no? Ver a los hijos tocándose o jugando, pueden provocarnos mucha ansiedad y que tengamos una respuesta que no sería la mejor, ¿no? Quizá pegar un grito, dar un manazo, taparse con demasiada fuerza o con miedo. Todo esto es captado por nuestros hijos y bueno, va dejando como una forma de ver lo que la sexualidad es. Esta división también muy grande del género, me parece que son actitudes que no ayudan a la formación sexual de los hijos. Cuando limitamos capacidades, posibilidades, porque eres hombre y eres mujer, porque eres niño y eres niña, y eso no te corresponde, vamos limitando capacidades de un ser humano. Y creo que una actitud que puede afectar también de forma importante es el tampoco preocuparse como papás, ¿no? Por su propia sexualidad. Me parece que algo básico para, como papás, ser mejores educadores sexuales es preocuparnos por cómo está nuestra propia sexualidad, cómo la estamos viviendo, qué nos está pasando con la nuestra. Cuando algún papá, una mamá, no quiere pensar en la sexualidad de los hijos, suele ocurrir que tampoco quiere pensar en la suya, o que cuando piensa no le gusta mucho lo que piensa. Ya. Estamos viendo entonces, pues, que como adultos nosotros vivimos nuestra sexualidad y a veces nos damos cuenta de cómo la estamos viviendo, que puede ser bien, puede ser mal, puede ser escondida, puede ser en el closet. Pero los niños también viven su sexualidad. ¿Cómo viven su sexualidad los niños? Pues los niños viven su sexualidad ya en primera forma espontánea, ¿no? En una parte de ser espontáneos, de tocarse, de jugar incluso. El que los niños jueguen en un principio cuando tienen más o menos 4 o 5 años y que sus juegos predilectos sean, por ejemplo, el doctor o la cosita, no está gratis. O sea, son juegos en los que los niños saben que socialmente puede haber acercamiento, puede haber tocamiento, incluso puede haber observación de los cuerpos. Y bueno, entonces es un juego como que muy, pues muy divertido para ellos, ¿no? O sea, el jugar a la casita y al doctor puede permitirles precisamente acercarse a los demás. Y eso es común en los preescolares, es común todavía en niños un poquito más grandes, hablando de niños más o menos de la edad, ¿no? A veces en una reunión ustedes en casa están todos muy contentos, los adultos tomándose la copa, los niños jugando en el patio, de repente alguien dice, ¿dónde están los niños? Sí, alguien. Y bueno, obviamente alguien por ahí dice, seguramente haciendo algo malo, porque no están haciendo ruido.
Y a lo mejor en esa parte de descubrir, la persona que llega, abre la puerta y encuentra a uno con el calzón abajo y la jeringa, a otros dándose un beso porque es el papá y la mamá. Y bueno, ahí sería cómo asumimos nosotros, desde aquí como padres, qué les decimos a los niños en ese momento, ¿sí? Decirles, no son juegos de niños, estas son cochinadas, digo porque eso se ha escuchado o mucha gente lo ha dicho. Podríamos ser más respetuosos y decirles, ¿no? A lo mejor explicarles que efectivamente es un juego de niños, claro que es un juego de niños. Y a lo mejor ahí sería, ¿cómo puedo tocar mi cuerpo? Si toco mi cuerpo tengo que tener las manos limpias para tocarme, que no puedo introducir objetos en el cuerpo tampoco. Ahí sería el momento para educar también en sexualidad de una manera positiva y nombrando también a los órganos sexuales como se llaman también, ¿no? O sea, aprovechar esos juegos de los niños. Así viven su sexualidad, por ejemplo. Ya, por favor. Yo creo que un problema para lograr esto es que muchas veces como papás queremos ver la sexualidad de los niños desde el contexto de la nuestra, ¿no? Que esto, bueno, ya se mencionó un poquito. Pero creo que es uno de los obstáculos principales para podernos acercar a ellos. Cuando un niño juega, lo importante es el juego, y está jugando y aprendiendo, ¿no? Si viéramos la misma actitud en dos personas de 35 años, sería muy difícil pensar que le está bajando el calzón porque está jugando, ¿no? Creo que esa es una dificultad importante, ¿no? Los niños viven la sexualidad y son sexuales, pero es en un contexto muy diferente al que lo vivimos los adultos. En este caso, entonces, ¿qué juegos podrían afianzar esta educación de la sexualidad de nuestros hijos, Gemma? Mira, volviendo un poquito a que la sexualidad no nada más es el erotismo, el juego de la casita, los juegos de los cuerpos, el juego del burro que le pones la cola en donde va la cola, el juego de muñecas, el juego de roles, de pasar de un lugar a otro. Todos esos juegos afianzan nuestra sexualidad. Es que mientras se conforma cada parte de la sexualidad, se conforma una sexualidad completa, ¿no? Entonces, lo que es muy bonito es que tú como papá puedas compartir esos juegos y que a veces seas una mamá y que a veces tú seas la que dibuje y que a veces tú seas la que exagere. Yo me acuerdo, en un kinder llegan dos niños y están jugando a que mojan como si orinaran, ¿no? Y le hacen así, ¿no? Como si con el pene orinaran. Entonces la otra maestra agarra y también le hace, no, los niños se van corriendo atacados de la risa, ¿no? Entonces hay que vivir esa parte de nuestra sexualidad con los niños. Se puede dar en cualquier momento. Muy bien, pero ¿de qué manera entonces nosotros como padres de familia debemos enseñarle a nuestros hijos a decidir sobre su sexualidad? Mira, es bien importante. No podemos exigirle a un adolescente que decida o que haya sido responsable a usar un método para embarazarse o para no embarazarse si toda la vida hemos decidido por él, ¿sí? Necesitamos ayudar a los niños a que vean las ventajas y desventajas de las acciones que llevamos a cabo y en base a eso a decidir qué nos conviene, incluyendo todas las conductas, ¿no? Y tenemos que dejar un poquito ese como miedo que a veces tenemos los papás de que porque les pase algo, entonces decido por ti y entonces hago por ti para que no te pase nada. Sí, pero entonces te inutilizo para que un día decidas por ti, ¿no? Digo, por Dios, el corte de pelo, el cuerpo, el vestido, qué champú le gusta, todo eso es manejo del cuerpo, es manejo de nuestra sexualidad. Entonces hay que dar un pedacito de libertad para que ellos vayan experimentando y decidiendo. En muchas ocasiones, muchos papás estamos también con este problema, en el sentido de decir, ¿le enseño o no le enseño? Si le enseño mucho, ¿qué tal? Él quiere aprenderlo por su propia cuenta. Y si no le enseño, ¿qué va a pasar en su medio ambiente? De esto vamos a hablar regresando de este corte. Bueno, desde pequeño hacía grandes rasgos, pero ya
concientizarlo, pienso que desde los 15 años, puesto que ahora los muchachos están más despiertos. Bueno, pues ahorita sí se me resultaría difícil porque están chicas, ¿verdad? Pero ya más grande pues sería más fácil platicar con ellas, porque ahorita chicas no lo entenderían, porque están chicas, pero ya cuando estén más grandes, 11, 12 años, pues ya platicar con ellas. Hay papás que ni les ponen atención a sus hijos. Sí, ahora sí que para que más o menos puedan marchar bien, uno debe de estar al pendiente de ellos. Sí. Precisamente por eso lo haga mucha juventud, que se queda sin niñez. ¿Por qué? Por la ignorancia de los padres, porque no les dicen a las cosas como deben de ser. Deben de escuchar a los hijos, deben de hablar con los hijos como unos hermanos, como unos padres y como amigos. Tengo 2 niños. Y me dice, una niña y un niño. Cuando lo baño, me dice la niña, oye mamá, ¿por qué mi hermanito es diferente a mí? Entonces, pues son preguntas de educación sexual y pues trato de responder lo más que se puede, ¿no? Pero ahora sí que desde que el niño empieza a razonar, ya empieza a hacer preguntas de ese tipo. Bueno, en caso si son hombres, que me vayan yo desnudo con mi hijo, pues estaría bien, pero si son mujeres, pues yo lo veo mal, no sé. Bueno, yo lo veo mal porque son mis hijos, ¿no? Y si es niña, pues cómo voy a bañar con ella, ¿qué tal si llegara a pasar algo? Pues no va, aunque sea mi hija, ¿no? Yo pienso que también es un poco de trauma, no para ellos, ¿no? Sino también explicarles, yo como se lo vuelvo a repetir, hay veces que los niños sí pues hacen cualquier cosa, cualquier travesura, pero lo hacen porque tienen mente ahorita todavía de niño, ¿no? Pero pues también es bonito mejor explicarles o decirles, porque no nada más regañarlos que porque estás haciendo eso, estás haciendo lo otro, o pegarles, ¿no? Explicarles realmente lo que es. Bienvenidos el día de hoy. Y hoy hablaremos sobre el tema de la sexualidad que está presente en todos los momentos de nuestra vida. El ser humano, como tal, inicia su sexualidad desde el momento de su nacimiento. Él está ya desde antes predeterminado para ser niño o niña, hombre o mujer, y que desde esos mínimos momentos es necesario considerar que ya está en formación esa educación sexual que primeramente recibirá de sus padres y posteriormente de los amigos, de la escuela, de los vecinos, de las fuentes informativas de todo tipo, y que es necesario considerar que los padres no son los únicos en esta formación y que sí son los más cercanos y los más importantes elementos para esta formación, y que de alguna manera tienen que ser conscientes de que el niño, el joven, está bombardeado por infinidad de información y que debe de compartir o de investigar el padre para poder orientarle, para poderle dar una mejor información posiblemente, porque entre amigos pues se da, pero muchas veces no es la mejor. Y sobre todo debe de prepararlo desde también su nacimiento a formarle ese criterio, a ese valor de respeto, en donde si es vivido el niño como un niño importante, como un ser digno, como un ser capaz, podrá tener una autoimagen fuerte, en donde él podrá tener el criterio suficiente para poder tener límites de qué toca o qué no se toca, quién lo hace y quién no lo puede hacer. Eso es sumamente importante para que, como inicio en esa sexualidad, pueda él decidir sobre su cuerpo, sobre sí mismo. Muchos padres de familia creemos que si damos demasiada información sobre la sexualidad de nuestros hijos, ellos llevarán una vida desordenada en cuanto a esto. ¿Qué hay de cierto en esto, Francisco? Yo creo que esta es una pregunta muy importante porque me parece que a muchos de los papás que nos escuchan, esta es una preocupación muy constante. Si yo les hablo más de este tema, si les informo, no harán un uso irresponsable de esta información que reciben. Y esto es uno de los grandes mitos sobre la educación de la sexualidad,
hay muchos estudios que nos hablan justamente de lo contrario, que los niños y adolescentes con mayor información, información más veraz, suelen ser gente mucho más responsable de su propia sexualidad. Creo que la información es poder. Y en la medida en que estamos informados de algo, podemos decidir sobre eso mucho mejor. Yo no puedo responsabilizarme de algo que no conozco. No puedo disfrutar algo que no conozco. No puedo decidir adecuadamente sobre algo que no conozco. En la medida en que nuestros hijos, sus hijos, tengan información, seguramente van a poder decidir mucho mejor sobre las circunstancias que se les presenten en la vida. Claro, y debemos también tomar en cuenta de que nuestros hijos, pues claro, que se desenvuelven en un medio social, en un medio ambiente, entre sus iguales o tal vez con otros que no son sus iguales. Pero, ¿cómo esto beneficia o no beneficia también al desarrollo y a una buena educación de la sexualidad? El medio ambiente, ¿beneficia o no? Yo creo que sí, el medio ambiente es determinante en cómo el niño y la niña aprenden a vivir la sexualidad. Como decíamos al principio, desde la casa, bueno, es toda la información y toda la educación que se da en sexualidad a los niños y a las niñas. Sin embargo, también a través de la televisión, a través de la música en la radio, de comerciales, o sea, los niños van recibiendo toda esta información, que si bien tienen una información en casa adecuada, una información que sea más objetiva, que sea más, de alguna manera, más científica en cuanto a lo que le estamos dando a los niños, les permitirá también incluso comparar con lo que reciben de fuera. Si los niños no tienen elementos en casa, poco van a poder decir o decidir sobre lo que sí está bien para ellos o lo que no está bien para ellos. Además, también sería importante que la información, además de darles la posibilidad de decidir, también les daría algo importante a los niños, ¿no? El cuidarse a sí mismos, el poder cuidarse, el poder decidir quién toca su cuerpo, quién no lo toca, cómo lo toca, incluso no solamente hablando de órganos sexuales, cómo quiero ser tocado por los otros, cómo quiero que se me acerquen los otros o las otras personas, y el niño tiene esa capacidad de decidir mientras más información tenga, mientras más confianza les tenga a ustedes. Y si ustedes desde el principio le hablan al niño con apertura, así como le dicen cuando se va a bañar, lávate la cabecita, lávate los brazos, las axilas y las rodillas, también lávate el pene o lávate la vulva, por ejemplo. Si con esa naturalidad tendríamos que empezar a hablar, y así el niño podrá decidir también y podrá cuidar de su cuerpo también. Bien. Esto en muchas ocasiones a veces también les generan conflicto en relación a su sexualidad. ¿Cómo y de qué manera los padres de familia podemos evitar este tipo de conflictos en nuestros hijos, Gemma? Mira, yo creo, es una pregunta un poquito difícil porque los papás no podemos resolver todas las cosas de nuestros hijos, ¿no? Y además, los papás que por alguna razón hemos afectado el desarrollo de nuestros hijos, sexual o no sexual, no ha sido con conciencia ni voluntad, ¿no? Entonces, no nos podemos achacar todo para empezar. Nuestro niño tiene una personalidad, tiene un desarrollo, nuestra familia tiene una estructura, ¿no? Pero sí hay como dos niveles en que podemos ayudar. Uno es la información. Ya no se vale y no se puede que porque yo tuve X valores, como todos en alguna época, se nos impartió un valor de una forma y pensábamos que era lo adecuado. No se vale que yo lo respete sin darme cuenta de que existe ahora, en la actualidad. No se trata de una lucha de un grupo que maneja la sexualidad sin valores y otro que maneja la sexualidad con valores. No, tú puedes impartir los valores que tú desees a tu familia, pero que la información de la sexualidad que des sea actualizada, sea en base a la experiencia que hemos tenido, a los niños que hemos visto que vienen después de ciertas circunstancias, a los adultos que no pueden disfrutar una sexualidad, ¿sí? No se trata de educación sexual de, órale, aviéntale todo, no se trata de eso, se trata de que sí participemos, pero hay otro nivel que no es el de información, que es mis carencias personales, mis conflictos, familiares, por decir, si yo soy una mamá que tiene muy pobre autoestima, como a lo mejor algunas de nosotros nos ha pasado, al menos en alguna época, yo no le puedo dar a mi hija una educación, ni siquiera la puedo hacer sentir una hija o un hijo
con una alta autoestima. Y esto va a repercutir en mis vínculos, en si creo que puedo o no merecer que alguien me trate bien, si creo que puedo o no merecer que alguien me ame, en la forma en que manejo mi cuerpo, porque no lo voy a querer enseñar a nadie, ¿no? Lo voy a ocultar, lo voy a agredir a lo mejor y voy a permitir que lo agredan. Entonces, el nivel de información, ese no se vale que nos pasemos. El otro, si existe, hay que echarle una manita, hay que dar una atención, hay que ir con un psicólogo, hay que ir a un centro donde nos puedan ayudar. Pero no es que nosotros como papás tengamos la culpa de todo. Hay cosas que no están en nuestras manos. Por eso mejor enseña herramientas para que él pueda resolver algunas. Muy bien, o sea, espero que así lo hayan captado nuestros papás y espero que usted lo esté tomando en cuenta. Pero ahora, otra pregunta importante es, a los niños y a las niñas tendremos que darles una enseñanza de la sexualidad distinta, o sea, diferente para el niño y diferente para la niña. Bueno, ¿Isaura? Sí. Bueno, yo creo que sería una educación como libre, en el sentido de que cada niño y cada niña pudiera tener la oportunidad de decidir o de elegir, por ejemplo, en juegos, en juguetes, en actividades, en cuanto a su preferencia o su gusto. ¿Sí? Más bien que decirle, ¿no?, el cochecito para el niño y la Barbie para la niña, porque son objetos que se consideran para tales, ¿no? O las niñas no juegan fútbol y los niños no juegan a las muñecas. Sería más bien como darles una educación con un respeto por esa preferencia y por ese gusto, independientemente del género al que pertenezca ese niño, ¿sí?, o esa niña. Los niños y las niñas, mientras más posibilidades ustedes papás les den, o sea, que en casa puedan ser capaces los niños de jugar a la muñeca y cambiarle el pañal, el niño va a aprender de alguna manera también a compartir, a relacionarse, a cuidar al otro. Que a la niña le permitan jugar con los cochecitos, le va a permitir esa parte de la precisión. Es decir, que sí les vamos a dar más oportunidades, no porque sean niños o porque sean niñas, simplemente por lo que les guste a cada uno. Sí. Otra cosita en relación a eso, mamá educa a la niña y papá educa al niño. Pues sí, toda la vida hablé de sexualidad con mi mamá y ahora que soy adulta, que tengo una pareja, que tengo una familia, puedo hablar de la sexualidad con mis amigas y a mi esposo no le puedo decir nada. Me cohíbo, ¿sí? La sexualidad es de madre a hija y a hijo, y de padre a hijo y a hija. Y la sexualidad no tenemos por qué separar a los niños de las niñas, como hacemos en cuarto, quinto y sexto. Porque luego, con quien vas a hablar de sexualidad es con el otro sexo realmente, ¿no? Sí, o sea, no vas a caer en esta cuestión de que vas a hablar como tú lo estás diciendo, o sea, la amiga con la amiga y el amigo con el amigo. Esto nos hace también caer a otro tipo de pregunta, cuando los padres de familia nos damos cuenta de que nuestro hijo pequeño se relaciona más con niños de su mismo sexo. Esto a veces llegamos a pensar, ¿qué será que está cayendo en alguna homosexualidad? ¿Es erróneo pensar esto? ¿Qué debemos hacer, Francisco? Yo creo que relacionarnos con personas de un género u otro no tiene que ver con las preferencias u orientaciones que después tengamos en la vida. Yo estoy seguro que muchos papás que nos escuchan tienen excelentes amigos de su mismo género, ¿no? Y ese hecho no nos hace ser homosexuales o heterosexuales, ¿no? Sí habrá algunas edades en que los niños prefieren relacionarse con niños de su mismo género e incluso tener juegos que tocan el tema de la sexualidad directamente, ¿no? Que vean sus cuerpos, que comparen el tamaño de sus penes, por ejemplo, ¿no? Y esto será un proceso perfectamente natural de identificación, de conocer a alguien como ellos, ¿no? Que nada tiene que ver con la preferencia, ¿no? Además habría que hablar, quizá no es aquí el espacio, sobre, bueno, qué pasa con la homosexualidad y dejar de verla como un problema o una enfermedad y empezar a verla también como una parte tan natural del ser humano como cualquier otra. Sí. Pero el hecho de tener amigos es eso nada más, ¿no? Sí. Tú manejaste y dijiste en ciertas edades. Es natural. ¿Cuáles son estas edades? Hay edades, por ejemplo, en la primaria, estamos hablando de niños 6 a 10 años, 11 años, ¿no? Suele ser más común en estas edades que busquen amigos de su mismo género, ¿no? Y que poco a poco esto vaya cambiando, vaya habiendo más interés en conocer
a los otros y vaya viendo gradualmente acercamientos, ¿no? Ya, se habla también en esta edad que tú indicas, en nivel primaria, de lo que se le llama al mejor amigo o a la mejor amiga, y que en algún momento dado también los papás decimos, bueno, oye, pero ¿qué te traes? ¿Por qué solamente andas con él o por qué solamente andas con ella? Pero es el momento en que también este niño se está identificando. ¿Esto también lo podemos considerar natural? Claro que sí, en esta edad los niños, incluso en primaria se observa, incluso muchos niños llegan castigados a la dirección y ustedes como papás les puede haber tocado, ¿no? Porque el niño iba correteando al otro niño y le cogió los testículos o le dio un pellizco en la nalga. ¿Y por qué es así? Porque esto es un juego perfectamente común en los niños, porque es una manera de acercarse también al otro y de reconocerse al otro y no tendría nada que ver con esa parte de la preferencia. Y sí es común que las niñas tengan a su mejor amiga y que todo el tiempo estén pegadas a ella y que incluso vayan de la mano y tampoco tendría nada que ver con la preferencia. Estaría más bien en esta parte de la identificación con sus iguales, de reconocerme yo niña a través de mi amiga niña, de reconocerme yo varón a través de mi amigo que es varón, ¿no? Por esa línea iría esta parte del acercamiento, incluso como de alianzas en esta edad, ¿no? De decir todos los niños para que hay las niñas fuchi o al revés, ¿no? Y bueno, poco a poco pues van entrando a la otra etapa en que ya se están fijando en cómo puedo hacerle para relacionarme nuevamente con esas niñas, siendo yo varón, o esas niñas con estos niños, ¿no? Son preguntas como que, oye, ¿cómo le puedo hacer? Oye, ¿cómo piensa el niño? Ya como alrededor de los 11 años, ¿no? Cuando están en sexto de primaria más o menos. Y es parte del proceso natural de desarrollo entre los niños y las niñas, ¿no? Este proceso natural del que tú mencionas, pues es lo que tú acabas de decir y los papás seguramente ya lo tomaron así, pero tal vez algunos papás se preguntarán de cuáles serían las características que un niño o una niña puede asumir cuando ya tiene problemas de identidad de la sexualidad. ¿Cuáles serían, Gemma? Mira, hay que diferenciar un problema de identidad de la homosexualidad. La homosexualidad hace 26 años dejó de ser catalogada como una enfermedad, ¿no? Entonces sí, el homosexual es una persona que tiene una atracción sexual hacia una pareja del mismo sexo. ¿Y cómo vamos a ver el contenido del homosexual? Hay que ver fantasías, hay que ver conducta, hay que ver vínculos y hay que ver identidad. Pero los problemas de identidad son problemas de identidad de género, son problemas en donde el niño empieza a sentir que su cuerpo no corresponde a lo que él siente que es, donde empieza a rechazar partes de su cuerpo, no le gusta su pene, le gustaría no tener pene, donde empieza a tratar de imitar a figuras del sexo opuesto porque quisiera ser como ellas. Entonces, bueno, empiezas a ver que hay como una incompatibilidad entre lo que el niño es a lo que el niño siente que es, ¿no? Los problemas de identidad de género, la base de estos problemas es una dificultad en las primeras relaciones, en las primeras etapas de desarrollo. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Dando muchísimo afecto a nuestros niños cuando son pequeños, ayudando a que nuestros niños se separen de nosotros, por ejemplo, tomando decisiones, por ejemplo, no sintiéndonos tan indispensables en cada cosa o decisión que toman, por ejemplo, tratando de mostrarle una figura de mamá y una figura femenina y masculina positiva, no estar agrediendo, aceptarlo tal cual es. Todo eso nos habla de cómo favorecer una identidad. Ahora, lo que sí es cierto es que un problema de identidad no se quita forzando al niño a jugar fútbol. No se quita diciéndole si sigues así no te voy a querer. No se quita llevándolo al padre y para que le diga algo de que está haciendo mal. No se quita llevándolo a un médico que le diga que le va a quitar su pene si sigue así. Eso definitivamente no quita un trastorno de identidad. A diferencia de la homosexualidad no se quita porque además no es una enfermedad. Los trastornos de identidad pueden tener pueden tener un tratamiento, pueden tener un seguimiento, frecuentemente hay conflictos en la familia. Lo importante es, ¿crees que tu niño tiene un problema de identidad? Vamos a atenderlo y vamos a ver qué pasa. Porque tampoco se quita con el tiempo y tampoco se quita ocultándolo. No se quita, si no se trabaja, ¿no? Si no se trabaja, sí. Sí, yo quisiera aquí agregar nada más que hay una determinada edad en que los niños juegan
o sea, los 2 años y medio, 3 años, en que están descubriendo precisamente esa identidad de género, en la que ellos juegan a ponerse que el moñito, los hombres, las niñas quieren vestirse con la corbata del papá, y eso no necesariamente tendría que hablarnos de un problema de identidad, sería una parte de juego, como ejercitándose entre descubrirse ser niño y ser niña. No necesariamente pensemos que si vemos a nuestro niño queriéndose poner el moño o la pintura de la mamá, sea precisamente que quiere o ser niño o quiere cambiar, no, para nada, sería parte del mismo juego. Y bueno, como dice Gema, tendría que verse esta parte cuando se considerara ya algunas actitudes a una edad más grande que siguieran viéndose, en que tendría que atenderse a lo mejor con alguna persona y hacer el seguimiento de ese niño o de esa niña, ¿no? Sí. Casi siempre a partir de los 5 o 6 años empiezan las manifestaciones de las personas con trastornos de identidad, que ya son como más considerables. Bien. Bueno, pues este tema ha sido muy importante. Espero que ustedes, padres de familia que están en las distintas sedes, estén tomando nota de todo lo que aquí se está hablando, porque este programa ha sido hecho precisamente para ustedes. Es un tema que generalmente, como se dijo al principio, en casa no se aborda con la libertad que se debe abordar y que nos han dicho ahora los especialistas. Le pediría a Francisco una breve conclusión respecto a este tema, de igual manera a Gema, si son tan amables. Bien, la sexualidad está presente siempre, está presente en todos nuestros hijos, desde que nacen y a veces, más bien siempre antes de nacer, desde el vientre de la mamá. Y hay que verla como esta parte que nos empuja a la vida, al placer, a crecer. Creo que es muy importante que los papás que nos escuchan se preocupen de forma muy importante por su propia sexualidad. Además, creo que hay ya muchas opciones para hacerlo. Hay bibliografía interesante para papás, hay talleres para papás, hay talleres para niños desde edad preescolar. Hay muchas alternativas. En la que están hoy es una alternativa, ya están ahí, ¿no? Y pueden encontrar muchas más. Entonces creo que estas dos cosas juntas, ver la sexualidad de mis hijos como algo que existe y preocuparme por la mía como adulto y como padre para ser mejor educador de la sexualidad. Bien, Gema. Bueno, el cierre es como una sensación de orgullo, ¿no? Por estar con ustedes, porque los papás que están como ustedes oyendo cosas así, aunque disgusten y guíen hacia ahí, voy a ver si es cierto lo que está diciendo, ya estamos en el camino, ¿sí? Y nuestro trabajo es un poquito jalar a aquellos que todavía están en la casa, vencer el miedo. El miedo es un gran obstáculo que solo se quita enfrentándose a las cosas, que puede ser al hijo, al libro, a mi pareja o a mi sexualidad y a mi vida, ¿no? Entonces, bueno, felicidades y qué bueno que están aquí. Bueno, pues les agradecemos a nuestras invitadas el día de hoy su presencia y a ustedes, padres de familia. Bueno, a continuación seguramente van a retomar con el tallerista algunas actividades importantes para ya concluir el tema. Muchísimas gracias por su presencia y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Bienvenidos a Consejos Prácticos en Gastroenterología y Nutrición Pediátrica. El día de hoy hablaremos sobre la nutrición adecuada en el niño. Todos sabemos que la nutrición es muy importante en todos los seres vivos, especialmente en el niño, que es un ser en constante crecimiento y desarrollo. Los nutrimentos que el niño ingiere están destinados no solo a dar energía para las funciones vitales, sino también la energía que la nutrición provee le permite al niño crecer y adquirir las facultades, las capacidades que tiene que ir desarrollando durante la vida. ¿En qué consiste una dieta adecuada en un niño? Bueno, una dieta adecuada en un niño, primero que nada, debe de ser culturalmente aceptable. ¿Qué quiere decir esto? Que a un niño mexicano le vamos a dar una dieta con alimentos mexicanos. Esta dieta debe de ser completa. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de reunir todos los requerimientos, los macronutrientes, los micronutrientes que una dieta requiere. Esta dieta además debe de ser balanceada entre la cantidad de proteínas, la cantidad de grasas y la cantidad de carbohidratos dentro de la dieta. Además debe proveer
vitaminas, minerales, oligoelementos. Esta dieta debe de ser limpia, debe de reunir todos los grupos de alimentos como son lácteos, carnes, vegetales, frutas, cereales, leguminosas, tubérculos. Y debe de ser agradable el sabor del niño. Si nosotros cuidamos de alimentar a nuestros hijos con todas estas características, vamos a tener niños con menos enfermedades, niños con crecimientos más normales y niños que desarrollen capacidades más idóneas. Muchas gracias por su atención. Los tiempos han cambiado. Nuestros hijos, cada vez a edad más temprana, nos hacen preguntas que nos meten en aprietos y nos dejan tal vez sin una respuesta. Es importante que ustedes consideren el papel que están jugando en su formación como futuros ciudadanos, pero también en su formación como ciudadanos felices. Si dejan que otras personas, si dejan que el exterior les dé la información que dentro de casa no encuentran, entonces estaremos dejando la formación de la sexualidad de nuestros hijos a quien desconocemos que también los forme o no. En sus manos está la posibilidad de dar esa formación. No dejen pasar esta oportunidad. Sí.